bien, en breves minutos vamos a retomar esta jornada de aprendizaje. Les pedimos a todos, por favor, tomar asiento. Estamos de regreso con más aprendizaje de esta jornada de educación de calidad, gestión del talento humano y turismo sostenible. Continuando con el orden programático que tenemos para el día de hoy. Es momento de presentar gamificación en educación superior, herramientas para la enseñanza y el aprendizaje por Herbert Oliva. Herbert Alexander Oliva es un experto en educación con un doctorado en currículo e instrucción. Se desempeña como investigador de la Universidad Francisco Gavidia en la Universidad de Guadalajara, donde su trabajo se enfoca en temas como la violencia escolar y la resiliencia. Además de su labor investigadora, Herbert es un docente con amplia experiencia impartiendo clases en universidades de México y Colombia. Es también líder en redes académicas, siendo coordinador para México de la red académica Verano TIC y representante de Redolac en El Salvador. Como autor, ha publicado más de 10 libros abordando desde la didáctica del autismo hasta el ciberacoso. Su experiencia abarca también el planteamiento didáctico, la capacitación docente y el uso de la tecnología en la educación. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Herbert Oliva. Celestial. Hola, muy buenos días. Ay, sí, no dejo de sentir un poquito nervioso, la neta, pero la verdad que estoy muy contento y muy complacido de poder interactuar con ustedes. Yo creo que una forma respetuosa de poder iniciar este evento es dándole la honra y la gloria a Dios que nos ha permitido poder estar acá. La neta, más allá de nuestras condiciones como pecadores, pues lo cierto es que tenemos creencias y fortalezas espirituales que nos permiten de alguna manera el poder establecer lo que venimos a hacer. Me gustaría compartir en estos 30 minutos, más allá de nociones teóricas, ejercicios prácticos que les permitan a ustedes mejorar el aula. ¿Por qué? Porque son la razón de ser los estudiantes. O sea, sin estudiantes no hubiesen profesores. Así que a pesar de que hemos tenido un excelente trato, el cual agradezco profundamente a las autoridades de esta universidad, también quisiera agradecerle a los estudiantes, porque son parte integral de este proceso, y a los docentes, quienes también están poniendo su granito de arena. Otro componente que me encantaría dar las gracias desde el escenario protocolario es al equipo que está gestionando, administrando, docentes, administrativos. La neta, se la han rifado, así que enhorabuena. Bueno, resulta ser que hoy vengo a compartir con ustedes del canal al aula, es decir, del canal de Panamá al aula. Vamos a tratar de construir puentes de aprendizaje. Mi nombre es Herbert Oliva, soy docente de la Universidad de Guadalajara. Mi teléfono, por si después les interesan los materiales, me mandan un WhatsApp, no tengo dificultad, y mi correo electrónico. Así que si gustan, pues ahí está. ¿De qué va esto? Yo quiero demostrar cómo la gamificación es una estrategia que permite mejorar el proceso educativo. Sin embargo, a mí me gustaría hablar de la gamificación, pero desde las necesidades educativas del entorno panameño. Y esto creo que me permite tener un poco de autoridad porque de alguna manera he trabajado, he colaborado para el Ministerio de Educación de Panamá con las dos últimas gestiones administrativas. Así que vamos a intentar trabajar de manera concreta. ¿De qué va esto? ¿Qué entiendo por gamificación? Realmente la gamificación es utilizo elementos y mecánicas de juegos en contextos no lúdicos. Y voy a utilizarlo para ciertas cosas muy puntuales. Voy a motivar y voy a tratar de generar lo que en inglés sería como el engagement, es decir, enganchar la atención de las personas. Yo la estoy aplicando tratando de trabajar el pensamiento crítico y reflexivo a través de la resolución de problemas y volver las clases más participativas. Me gustaría que pensáramos en un estudiante.
en un estudiante que tiene problemas de aprendizaje, en un estudiante que está teniendo dificultades. Y empiezo a cuestionarme, ¿se recuerdan de aquel estudiante que por más que se esforzara no tenía la chispa por aprender? ¿Lo recuerdan? ¿Qué características tenía? Baja autoestima, falta de motivación, falta de conexión. Tenía un estilo de aprendizaje no aprendido. Y esto es importante decirlo, porque si bien es cierto, estamos formando nuevas generaciones de docentes, la pregunta sería, ¿estamos formándolos a partir de las necesidades educativas del entorno panameño? Porque cuando fue la pandemia se nos exigió que diéramos las clases por plataformas, por Moodle, por Classroom, pero la pregunta fue, ¿nos dieron el equipo necesario para poder garantizar la calidad y la eficiencia y eficacia? ¿Se garantizaron las autoridades de poder brindarnos buenas conexiones de internet? Entonces digo, ojo, no, porque luego también empiezan a hablarse de estas taxonomías generacionales en donde trabajamos con millennials, centennials, pero lo cierto es que la institución educativa se encarga de dar contenidos. Padres y madres de familia, no culpen a la escuela del mal trabajo que ustedes hacen en su casa, porque yo vengo a dar una clase, no a fomentar bases axiológicas centradas en valores morales. Y esto me permite preguntarme qué beneficios tiene todo esto de la gamificación a la educación panameña. Imaginémonos que somos magos. Pensemos en qué ocurriría si intentásemos aplicar todas estas herramientas gamificadoras al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y a mí me parece interesante que lo que nos permitiría es alcanzar motivación intrínseca y extrínseca, aprendizajes a través de la experiencia, atención y concentración y un feedback o una retroalimentación en el inmediato. ¿Qué más? Adapto mi manera de enseñar a distintos estilos de aprendizaje. Para quienes nos acompañen mañana, voy a regalarles una herramienta para poder identificar estilos de aprendizaje. Mañana vengo con una caja de herramientas para que se la lleven a su casa, así que no falten mañana. Vamos a trabajar en ámbitos colaborativos. Trabajemos temas de cultura de paz. Vivimos en un mundo en donde todo mundo estaba enojado, violento, estresado. Y hasta nosotros como docentes, ¿no? O sea, nos enfocamos más en conservar la disciplina en el aula que precisamente por dar una clase de calidad. Y por último, muchos jóvenes ya están familiarizados con estas dinámicas de juegos y aplicaciones. ¿Cuál es la importancia para este país el que podamos gamificar? Bueno, pienso, creo y considero que con esto voy a aumentar la motivación, voy a desarrollar habilidades propias del siglo XXI, voy a hacer un aprendizaje más personalizado y voy a trabajar retroalimentaciones en el inmediato. ¿Qué objetivos persigue? Bueno, digo, y como reitero, no creo ser el dueño de la razón en lo absoluto, pero pienso que en el escenario panameño, el hecho de que gamifiquemos nuestras clases va a permitir reducir la deserción escolar, mejorar el rendimiento académico, fomentar la alfabetización digital y, no menos importante, promover el trabajo en equipo. Todos estos elementos me van a permitir garantizar un escenario real. Entonces yo quiero hablar del por qué tenemos que gamificar la educación en Panamá. Ojo, voy a trabajar no con mi percepción, voy a trabajar con datos basados en el sistema educativo de este maravilloso país. Bueno, el nivel de deserción escolar en educación media, al menos en el 2022, andaba en el 9.2%. Las tasas de repitencia en el 2022, que fueron los últimos datos que recolecté, hablaban de un 5.8% en educación básica. Problemas, matemática, el rendimiento en matemática, porcentaje de estudiantes con nivel elemental o menos, datos de crecer en el 2019 y un acceso a la tecnología. El 78% de los estudiantes con acceso a internet y dispositivos digitales a partir de datos del INEC. Todas estas estadísticas me llevan a una puesta en práctica. Recuerden que tengo 30 minutos, entonces voy a hablar problemas. Según pruebas de crecer, solo el 32.5% de los estudiantes panameños de sexto grado tienen un nivel satisfactorio en español y solo el 27.7% lo logran en matemáticas. Tenemos un diagnóstico bastante interesante.
Pero insisto, hay que empezar a buscar las herramientas, no a señalar los problemas. Esto ya lo conocemos, o sea, digo, estamos muy conscientes. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? En el lateral izquierdo mío, viéndolo yo de frente, planteo las problemáticas y en el lateral derecho las soluciones. No se preocupen. Traje un QR para que descarguen la aplicación, así que esto les va a quedar sí o sí. Nadie es dueño del conocimiento, dice Manuel Castel. Empiezo a plantear propuestas de solución que podrían ayudarle al Ministerio de Educación a trabajar deserción, repitencia, refuerzo escolar. Y para ello yo quiero dar una clase con ustedes. Así que voy a intentar, disculpen que me baje del podio, pero no me gusta, me siento muy incómodo. Pienso que estamos entre iguales y que nadie debe de estar arriba del otro, sobre todo cuando hay soberbios en la educación que se molestan si no les dicen doctores. Digo, qué incómodo, ¿no? Porque siendo Jesús el Hijo de Dios, imagínense, vino a servir. ¿Por qué nosotros no nos vamos a revestir de humildad para servirle a la gente, no? Pero bueno, hay que cambiar estos paradigmas educativos. Voy a dar una clase. La clase es ¿historia de qué? Entonces está como simpático, ¿no? Porque como un mexicano les viene a dar una clase de historia del Canal de Panamá. Pero bueno, denme la oportunidad. Quiero intentar hacer el ejercicio. El caso. El Canal de Panamá, de la visión al conflicto y la soberanía. El escenario, usted, profesor, es parte de un comité de expertos que asesora al gobierno de un país ficticio. Este país se llama Coronado. En este país piensan construir un gran canal oceánico. Quieren copiarle a Panamá. O sea, digo, pues es un poco la intención. Usted va a analizar la historia del Canal de Panamá para aprender éxitos y fracasos. El gobierno de Coronado, este país ficticio, busca un análisis que va más allá de los hechos técnicos y de los aspectos políticos, sociales y económicos que moldearon la construcción y la operacionalización del canal. Veamos, si yo voy a dar la clase como la voy a plantear, yo necesito evaluar. Si voy a evaluar de manera memorística, la evaluación fuese así: preguntas y respuestas. Profe, ¿me ayuda por favor con la lectura de la primera pregunta? Usted, con voz audible para que todos la escuchen, así entre Vicente Fernández y Alejandro Fernández. Aviéntesela. Factores se destaca en el caso de estudio como una lección clave más allá de los desafíos técnicos y las enfermedades. A, B, C o D. Tan, 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 tan. El tiempo que corre. la C. Ok, quedémonos en que es la C. Aprendizaje memorístico. 10 preguntas, el caso, ahí está planteado. Digo, está bien, es la manera en cómo hemos aprendido. ¿Qué pasa si la misma clase la operacionalizamos a través del pensamiento crítico y reflexivo? ¿Cómo lo planteo? Fácil. Planteo un caso con un escenario, con un objetivo, con instrucciones en donde pongo una pregunta crítica y una pista reflexiva. Pensamiento crítico y reflexivo. ¿De acuerdo? ¿Y qué le pido ahí al estudiante? Bueno, ya le planteé el caso. Ahora, ¿cómo lo voy a evaluar? Estructura un informe con introducción, con una sección de análisis, cada una de las 4 preguntas principales, mínimo 3 fuentes. En esta sección resume las lecciones claves que el gobierno de Coronado debe de aprender, la viabilidad económica a largo plazo y conclusiones. De eso va el aprendizaje crítico y reflexivo. Pero no es eso lo que quiero enseñar. Vine a hablar de gamificación. Ahora, quiero que sean muy críticos y juiciosos. Compañeros, es bonito hablar de tecnologías. ¿Saben qué es lo difícil? Que cuando estamos en la realidad de las escuelas públicas ni luz eléctrica tienen muchas de ellas. Queremos hablar de inteligencias artificiales, pero ni siquiera tenemos energía, computadoras, no nos capacitan. Entonces digo, bueno, ¿y por qué no fomentamos mejor los escenarios de la realidad? ¿Cómo vamos a potencializar? Entonces la gamificación va desde 2 escenarios. La primera, con Internet.
Veamos cómo yo gamifico la misma clase con Internet. Y esto es algo así. Esté tranquilo, paciente, que esto está fríamente calculado, diría el Chapulín Colorado. Bien. Profesora, tiene un minuto para responderme. Demuestre sus conocimientos sobre este proyecto de ingeniería. Necesitamos habilitar un canal, profesora. Ahora, la pregunta 1, ¿qué dice, profesora? Usted, maestra. ¿No ve? ¿Y si compañera si mirará? Pregunta 1, tenemos 38 segundos. Basado en el fracaso del proyecto francés, ¿cuál de los siguientes factores se destaca en el caso de estudio como una lección clave más allá de los desafíos técnicos y las enfermedades? A, B, C o D. 20 segundos. B. ¿Ve? ¿Profe? ¿Qué dice? La inestabilidad política en Francia. Entonces es incorrecto. Le digo en qué se equivoca, pero le señalo la respuesta correcta. Para mí sería importante enseñarle a los docentes a que trabajen la creación de estas actividades. Estos son archivos Java o HTML. Son fáciles de hacer utilizando ingeniería de prompts inversa. No cuesta. Probablemente usted se puede aplicar matemáticas, inglés, ciencias, lenguaje, pero cuando tengo un escenario de Internet. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, la pregunta, ¿cómo despierto la atención de mis estudiantes cuando no hay Internet? Y para ello, regresamos a la presentación, mi profe. Lo trabajo de la siguiente forma. Quiero que vean a continuación un ejemplo de una clase gamificada centrada en el uso de la gamificación, pero sin Internet, la misma historia. 3 características fundamentales. La actividad, una plantilla de PowerPoint que no necesita que el maestro domine literacias informáticas. 1. 2. Cualquier computadora, por obsoleta que esté, puede ejecutar la plantilla gamificadora. Y 3. Que genere aprendizajes significativos. Veamos el ejemplo. Vamos al inicio. Es un PowerPoint, profesora Blanca, qué gusto compartir con usted. Quisiera molestarla. Quiero pedirle un inmenso favor desde Cano, perdón. Dígame. Ya mira, yo ya se me olvidan las cosas. Necesito comer pescado, así que ay, perdone, doctora Cano. A ver, pensemos en que este es un juego de interacción centrado en el Festival de las 1000 polleras. ¿De acuerdo? Identifican los elementos. ¿Qué tiene la muñequita? Una pollera. ¿Identifican la foto del fondo? Panamá Vieja. Empiezo a ponerle elementos que capturen la atención del estudiante. Podemos transformar la clase en un escenario de fútbol, una competencia de coches, una pelea de boxeo con Mano de Piedra Durán. El límite es impresionante. Ojo, sin Internet. Gamificar no debería delimitarse al uso de plataformas como Kahoot, Mentimeter, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que, mi estimada doctora Cano, nos vamos con la pregunta 1, ¿le parece? Pregunta 1. ¿Me ayuda con la lectura? ¿Cuál fue el desafío más grande y la principal causa de muerte entre los trabajadores durante la etapa inicial de la construcción del canal, especialmente bajo el mando francés? Las epidemias de la fiebre amarilla y malaria, escasez de la mano de obra, la falta de financiamiento internacional, derrumbe constante de tierra en el Corte Culebra, las epidemias de fiebre amarilla y malaria. Entonces la respuesta para usted es... La 1. Perfecto, nos vamos con la respuesta 1.
Un aplauso por la Nos vamos, profesora, con otro participante. El equipo de la doctora Cano, punto. Mi profe Danilo. Eso, muy lindo. Nos vamos con la pregunta 2, profe. A ver. ¿Cuál fue el propósito principal del proyecto de expansión del Canal de Panamá, inaugurado en 2016? ¿Qué implicó la construcción del tercer juego de las esclusas? A ver, mi profe. Permitir el tránsito submarino y portaaviones más grandes. Permitir el tránsito de buques por contenedores de mayor tamaño, conocido como Neo-Panamax. Eliminar la necesidad de utilizar locomotoras para guiar a los barcos y asegurar la neutralidad del canal bajo el control de Panamá. Mi profe. La número 2. Veamos si es cierto. ¡Hey, un aplauso! ¡Qué bárbaros! Se van dando cuenta que no importa la edad, no importa... O sea, capturar la atención de la gente es lo importante. Y cómo desde esta manera de interactuar con elementos llamativos, estoy tratando de capturar la atención de ustedes. No me costó, no tiene inteligencia artificial. Esta plantilla se las quiero regalar. Mañana traigo más cosas, porfa, vengan. Sé que es pesado, pero denos la oportunidad, ¿no?, de generar con ustedes este tipo de dinámicas. Y recuerden, nuestros estudiantes son la razón de ser. Y yo lo pensaba en que este congreso es para ustedes, estudiantes. Porque ustedes son la generación que nos va a sustituir a nosotros en el aula. Y quiero que entiendan algo, de esta carrera nadie se hace rico. Estos son apostolados pedagógicos que los haces con convicción. Así que si estás interesado en generar plata, creo que esta no es la carrera. Pero si estás interesado en marcar significativamente la vida de los demás, haciendo lo que mejor hacemos, que es educar, creo que estás en el escenario correcto. A partir de eso, tengo 10 minutos, así que puedo hacer con ellos todavía una tercera, una cuarta pregunta. Y me gustaría, no sé, el micrófono. Compañero, ¿me ayuda, por favor, si es tan amable? Vamos, pregunta 3, mi profe. Adelante. ¿Qué trato fue firmado No, ¿qué tratado? ¿Qué tratado? Disculpe. ¿Qué tratado fue firmado en 1903 entre Estados Unidos y la recién establecido gobierno de Panamá y el concedió a Estados Unidos los derechos a perpetuidad de construcción y control de una franja de tierra conocida como la zona del canal? A, B, C o D. La 4. Tratado de Jai Bunay Varilla, vamos. Regresamos a la presentación. Vamos a la presentación. Este es el dulcito, este es el dulcito. Colegas, entendía que tenía 30 minutos, doctora, y creo que es de eso de lo que se trata, ¿no? Sin embargo, estoy buscando generar aprendizajes significativos. Las conclusiones, colegas, es pensar que la gamificación es una estrategia pedagógica innovadora. Yo sigo creyendo, y esto se los voy a manifestar y me voy a poner en la plataforma para que lo entendamos de una vez. No son las tecnologías lo que va a marcar la mejora significativa de la educación. No, es la metodología y la vocación que el docente tiene para entender que las tecnologías forman parte de recursos auxiliares de los principios metodológicos con los que voy a dar una clase. Si tenemos esto claro, creo que estamos del otro lado. Colegas, tengo 8 minutos, he tratado de ser muy escueto y aquí entran situaciones muy interesantes para mí. Tenemos problemas en la educación actual. Jóvenes que no están interesados, jóvenes que tienen problemas, pero yo creo que no me vine de tan lejos acá, sino es para darles un mensaje alentador. Todavía tener una fe y una fortaleza espiritual nos ayuda a resolver, caminando de la mano de Dios, los problemas más grandes en el mundo de la educación. Si tengo que despedirme de una forma, quisiera despedirme dándole las gracias a Panamá.
lo cual es lógicamente inductivo con las autoridades de esta universidad. Gracias, ojalá que sigamos teniendo estos escenarios, pero recuerden, chavos, que a pesar de los problemas, siempre tenemos una fortaleza, y en el caso la mía es Filipenses 4:13, que dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchísimas gracias, descarguen la presentación y pues nada, es un enorme beneplácito. Dejé minutitos para preguntas, así que diría Eugenio Derbez, pregúntame, así que venga. Mucho gusto, Larisa Barría, licenciatura en Educación Primaria. ¿De qué manera la gamificación contribuye al desarrollo de las competencias cognitivas en los estudiantes? ¿Y qué riesgos pedagógicos pueden surgir al implementar la gamificación en exceso? Mira, voy a tratar de ser muy objetivo, ¿no? Yo creo que uno de los beneficios es que te ayuda a que el estudiante tenga una participación más directa, porque estoy tomando elementos de juegos para convertir la clase en un escenario lúdico. Pero ojo, la gamificación no es nueva. María Montessori a esto le llamaba ludificación. Ahora se le llama gamificación, desde que Nick Pilling la implementó. Digo, no creo que un docente que tenga a bien utilizarlo desde la estrategia metodológica lo vaya a utilizar en exceso. Porque también hay espacios para lluvia de preguntas, lluvia de ideas, mapas conceptuales. Creo que esto, más que verle el lado negativo, es una forma de convertir esta herramienta en tu aliado. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos esto aplicarlo en escenarios de educación superior? Es bien simpático. Cuando yo llevé esto al aula de mis clases, tenía un poquito de miedo, pensé que iban a criticarme, a juzgarme. Resultó que los más grandotes interactúan mejor que a veces que los mismos niños. Entonces, también hasta la misma Biblia dice, no, para entrar al cielo hay que tener corazón de niño. Así que estoy intentando llevar estos escenarios hacia la conciencia, hacia el despertar crítico y sobre todo hacia la creación de aprendizajes significativos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Buenos días, profesor Oliva. Felicitarlo primeramente por su participación, excelente. Gracias. Según sus conocimientos, ¿cuáles serían los tipos de beneficios para implementar la gamificación dentro de las aulas y de qué manera estos beneficios impactan la educación actual? ¿Capturó la atención del estudiante? El estudiante se compromete más a prestar atención en clase porque sabe que el profesor va a interactuar después con una jornada interactiva gamificadora. ¿Qué otro beneficio? Creo que estudiantes más interesados en el hecho educativo corren menos riesgo de repitencia y de reprobación, que acá tenemos tasas bastante altas. Entonces, yo creo que estas herramientas son fáciles de utilizar. Preguntas, respuestas a partir de las clases que tú impartes. O sea, no estás inventando la rueda de la... No, pues, o sea, es cualquier asignatura, inglés, matemáticas, lengua, no sé, digo, pueden ser aplicadas a estas. Y esta plantilla, por ejemplo, que es la que les voy a heredar hoy, la van a poder cambiarle el texto, quitarle texto, ponerle el logo de su escuela. Entonces creo que, haz de cuenta que este es un banquete pedagógico. El banquete está servido y creo que ahora depende de ustedes el que aprovechen estas visitas para socializar, para entender cómo un mexicano vino y dio una clase sobre la historia del Canal de Panamá desde diferentes enfoques. Pensamientos memorísticos, pensamientos críticos reflexivos y pensamientos gamificadores con internet y sin internet. Espero haberte dado respuesta, compadre, y pues aquí estamos. Doctor Oliva, una tercera pregunta. A ver, dijo el ciego. Buenos días, profesora Elizabeth Obando de la Universidad Internacional Nueva Luz. Quiero hacerle la pregunta porque siempre me ha surgido la duda en cuanto al proceso evaluativo. ¿Usted considera que el proceso de gamificación, la gamificación, nosotros la podemos utilizar para un cierre de clase, para evaluar un tema o simplemente para el proceso de formación? Tiene 3 etapas. La puedo utilizar esta plantilla con preguntas de carácter diagnóstico antes de la clase. Puedo utilizarla para generar evaluación durante la clase y puedo generar también preguntas para el cierre de la clase.
Entonces, digo, depende de su connotación pedagógica, depende de su estrategia metodológica. Y esto tiene que ver mucho, profesora, con la manera en cómo hemos sido criados. Profesora, yo no puedo enseñarle a un chavo de 10 años matemáticas de la misma forma en la que yo aprendí matemáticas, porque hay cambios cognitivos. De hecho, hace muchos años, yo recuerdo, hablábamos de la taxonomía de Bloom. Pero la taxonomía de Bloom nunca fue para crear objetivos, pero cuando nos daban metodología de la investigación nos enseñaron que era para poder retomarlo. Hoy tenemos la taxonomía de Solo, o sea, digo, tenemos otros escenarios que nos esperan, la taxonomía de Marzano también, que son elementos fundamentales. Creo que tenemos que empezar a proponer. Doctora, rectora, necesitamos que en la malla curricular de las carreras de profesorado ya empecemos a meter asignaturas de estrategias tecnológicas para la mejora del aprendizaje. Inteligencia artificial está padre, pero tengo miedo que olvidemos el poder utilizar la inteligencia cognitiva. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque ya hay colegios en Sussex, Inglaterra, que están utilizando ya puras computadoras para dar clases. De eso quiero hablar mañana. Entonces, ¿qué riesgos estamos corriendo? Exactamente. Entonces, pero hágame un favor, deme la oportunidad mañana de enseñarle cómo medir el estrés en sus estudiantes, cómo identificar las inteligencias múltiples de sus estudiantes, cómo identificar los estilos de aprendizaje, por ejemplo, a través de la propuesta de Honey y Alonso, que didácticamente pues, nos dice cómo entender el estilo de cómo entiende el estudiante. Y pues bueno, muchachos, la verdad que estoy muy complacido. No sé si hay alguna otra preguntita. Sí, por aquí tenemos una pregunta de los estudiantes que están en vivo por YouTube siguiendo. ¿Por dónde los vemos a ellos? A ver, por la cámara para decirles hola. Sí, por ahí de frente. Yuri Zurdo pregunta, ¿cómo podrían las estrategias gamificadoras mejorar el sistema educativo? Pues creo que lo planteé en la presentación. Mejoraríamos retener el conocimiento significativo, trataríamos de proponer clases más dinámicas, menos estrés, o sea, que la carga no sea en el docente, sino que la carga sea en la manera en cómo el estudiante decide servirse en este banquete educativo. Insisto, está el código QR, hay elementos importantísimos a rescatar en esta presentación. He tratado de ser muy escueto, pero las oportunidades de poder mejorar el aprendizaje a través de la gamificación son muchas. Así que yo les exhorto, quienes me busquen, si gustan, pueden hacer un ejercicio. Pueden buscar, por ejemplo, ¿sí se recuerdan de cómo me llamo, no? ¿Sí? Entonces, Herbert Oliva. Entonces háganme un favor, porque me llamaba la atención. Yo he escrito un artículo muy interesante sobre el tema de gamificación en donde doy respuesta a muchas de las interrogantes. Entonces, porfa, digite mi nombre en Google, Herbert Oliva, y póngale .pdf o póngale Herbert Oliva gamificación.pdf. Es un artículo que lo escribí en el 2016. Está en una revista indexada. Entonces, vean lo que desde el 2016 venía hablando sobre el tema de gamificación, para que ustedes tengan un preámbulo teórico o una base epistémica que fundamenta la razón de ser de cómo esta herramienta puede contribuir, como muchas otras, al hecho educativo. Y ustedes me dicen, adelante, mi profe. Muchas gracias, ¿verdad?, por la presentación, doctor Oliva. Soy el profesor Luis Muñoz, cátedra en contabilidad de la Universidad Internacional Nueva Luz. Tengo una pregunta. ¿De qué manera la gamificación puede incrementar la motivación y la participación activa de los estudiantes en entornos de aprendizaje virtual? Tengo una pregunta que hacerle para responder su pregunta. ¿A usted le gusta ver Netflix? Sí. Tengo una plantilla de gamificación en donde mi clase se transforma en una serie de Netflix. ¿Cómo capturamos la atención? Ojo, no necesita internet. Genera aprendizajes significativos. O sea, yo trato de adecuar mi clase al interés del estudiante. ¿Por qué vine a hablar del Canal de Panamá? ¿En dónde estoy?
O sea, o no fue eso de lo que di la clase. ¿Y quién mejor que eso que ustedes, compañeros? Entonces, profe, hay que tratar de capturar la atención del estudiante enfocado en sus intereses. Quiero hacer una pausa, porque si bien es cierto, he dado las gracias a todos, hay una panameña que marca verdaderamente y en significativo la calidad académica. Doctora Zenia, quiero darle las gracias. Pido un fuerte aplauso para la doctora. A veces nadie es profeta en su tierra. En buena medida, lo digo porque la doctora Zenia me hizo el inmenso favor de escribir el prólogo de uno de mis libros que publiqué recientemente este año a mitad, didáctica del modelo STEM, que también pueden googlearlo, está de gratis, así que yo no soy mercenario de la educación y creo en buena medida, doctora, que usted es parte de que yo esté acá. Un fuerte abrazo, mis muestras y mi respeto académico para usted, y pues yo espero en lo sucesivo que sigamos generando más sinergias que me permita que escribamos algún artículo, algún libro. Y pues nada, todo lo que sea para divulgación científica, para mí es un verdadero gusto el contar en una obra bibliográfica de mi acervo con el aporte suyo. Así que muchísimas gracias, un fuerte aplauso para ustedes, para Dios, para la universidad, para Panamá. Y en lo que yo pueda, creo que dejo mis datos de contacto. Así que es un gusto enorme y ya no quiero quitarles más el tiempo. Bendiciones. Agradecemos profundamente a Herbert Oliva por su valiosa intervención durante la jornada del día de hoy.